Saludos, soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Médicas. Para mí es un gusto seguir con este programa. Gracias a Radio Universidad por la oportunidad. El día de hoy vamos a hablar acerca del uso del pensamiento crítico para todos los días. En general, el hombre siempre busca explicarse y entender la realidad y ha tenido que recurrir al pensamiento naturalista o al pensamiento mágico religioso para poder comprender las causas y los efectos. Definitivamente el ser humano siempre buscará en el refugio de algo superior a él el poder entender las cosas que no están en su capacidad de análisis. Pero el pensamiento mágico religioso tanto puede estar asociado a una cuestión directamente de una doctrina o una secta religiosa, o también la forma en la cual él es ajeno a lo que puede suceder y no está entendiendo lo que es la causa y el efecto. Ustedes habrán visto de que hay personas que le echan la culpa a los agentes externos, ¿sí? Como poder decir de que el guaro maldito me llevó a mí a perder el trabajo. O sea, en realidad el ser humano trata de salirse de la responsabilidad cuando no tiene la capacidad de ser libre en el conocimiento de la toma de decisiones, y aún en la toma de decisiones tiene que conocer la realidad para saber las variables y entender cuál es la causa y el efecto. Podríamos ver con mucha familiaridad, por ejemplo, los campesinos tienen un conocimiento muy preciso, milenario, de poder saber cuáles son las condiciones de cultivo, las fechas de cultivo, muchas veces guiado por cuestiones astronómicas o hasta cuestiones de temporadas de lluvia y todo, que ha procurado una reproductibilidad para poder saber los ciclos de siembra y de cosecha. Eso, por ejemplo, en Mesoamérica, que se considera de que el maíz fue domesticado hace 9000 años, ha sido uno de los procesos más repetidos y que nosotros probablemente no tenemos un protocolo escrito, pero nosotros vemos de que ha sido la dieta fundamental de toda la región. Entonces, una de las cosas importantes para diferenciarnos del pensamiento mágico religioso, debiéramos de llegar nosotros a tener la causa y el efecto entendido como base de la razón. Cuando nosotros tenemos el pensamiento mágico religioso, prácticamente estamos fuera de la capacidad de decisiones, y ahí es donde se suceden los dogmas, o que también hay transmisión del conocimiento de el debe de ser. Y prácticamente, si ustedes ven el pensamiento mágico religioso, lleva también a una cuestión de autoritarismo, porque ustedes habrán visto que hay personas que cuando dicen es que hay que hacer tal cosa como Dios manda, o sea, ¿y cómo manda Dios? O sea, ¿quién es el que habla en nombre de Dios? Pues esta persona se arropa de la autoridad, se arropa de la representatividad de Dios, y Él es el que decide cómo están las cosas o no están las cosas. Es muy famoso el antecedente, por ejemplo, de un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando él estaba en contra que se expusiera una película que era considerada inmoral. Y entonces le dijeron, bueno, ¿y usted cómo define una inmoralidad? Bueno, miren, yo no sé definir una inmoralidad, pero sí la sé reconocer cuando la veo. O sea, ese es el problema cuando nosotros seguimos supeditados a la interpretación individual, que puede estar supeditada también a que eso va a una autoridad que no necesariamente está basado en conocimiento ni en la capacidad de toma de decisiones. Entonces, para salir del pensamiento mágico religioso tenemos que ver cuáles son los componentes del pensamiento crítico. El pensamiento crítico no es más que tratar de analizar la realidad y las cosas que nosotros vamos a hacer. Lo hablábamos también en la conversación sobre negociación, que tenemos que tener claros cuáles son nuestros recursos, qué es lo que nosotros queremos hacer. Eso es lo primero. El pensamiento crítico debe de responder a 6 preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y quién? Vamos a irlo analizando de una manera más objetiva. ¿Qué? Todos los días nosotros debiéramos de tener un objetivo. Tenemos que tener a nivel de día, de mes, de año, un objetivo, y en la vida debiéramos de tener objetivos. Esto ustedes lo habrán visto de que hay empresas que tienen lo que se refieren a una misión y a una visión. Hay algunas instituciones como la Universidad de San Carlos de Guatemala que tienen un mandato constitucional y tienen un marco filosófico. Pero lo que nosotros debemos de ver es
qué recursos tiene y qué es lo que debe de hacer. Cada día preguntémonos, ¿qué debo de hacer el día de hoy? ¿Cuáles son los objetivos? Y los objetivos del día tienen que estar asociados con los objetivos de la semana, los objetivos del mes, los objetivos del año. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cuando nosotros tenemos claro el qué, nosotros tenemos que buscar la consecución del objetivo. Tenemos que desmenuzar el objetivo para que nosotros podamos hacer una ruta de poder entender la forma en la que vamos a construir que eso sea explícito y sea realidad. Uno de los grandes problemas que nosotros vemos en nuestras instituciones se llama parálisis por análisis. Hay muchas personas que hablan y hablan y hablan del problema, lo decíamos en la clase previa de negociación. Hay gente que protesta, 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 pero cuando nosotros tenemos que llegar a una propuesta, que es un qué, y que luego tenemos que ver el cómo vamos a usar los recursos, qué recursos vamos a tener que involucrar, la forma en la que debemos de involucrarnos, el nivel de compromiso que lo debemos hacer. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Este es el recurso más escaso en toda la vida, el tiempo. El tiempo es algo que nosotros no podemos ahorrar. Lamentablemente, hasta yo escucho muy frecuentemente el término de decir, es que estábamos perdiendo el tiempo, aquí pasando el tiempo, entretenimiento, pasatiempo. Cuando me preguntan a mí, ¿y a qué dedica su tiempo libre? No entiendo qué es el tiempo libre, porque yo debo de tener programado tiempo de trabajo y tiempo de descanso. Eso es un consejo que yo le doy siempre a los colegas. Nunca le digan a su mamá que no tienen nada que hacer. Si ustedes le dicen, si su mamá les pregunta, ¿y qué tenés que hacer? Mijo, nada. Ahí van a parar comprando telas en un mercado y se los va a llevar la tostada. Ustedes deben de tener una agenda en la cual si ustedes definen, bueno, yo voy a estudiar todos estos días, voy a hacer tal cosa, voy a darle un tiempo para estar con mi mamá, voy a acompañar a mi mamá al mercado, voy a acompañar. No pueden tener ustedes un tiempo que sea ocioso. Lo pueden tener, cada quien es libre de sus decisiones, pero cuando nosotros hacemos un inventario en qué gastamos nuestro tiempo, lamentablemente las personas no negocian su tiempo ni el valor que le dan. Ustedes no deben de explicarle a nadie cómo van a decidir su tiempo, porque esto es su vida. Si tuvieran que buscar ustedes ya su esquela, ya saben ustedes qué lleva su esquela, ya lleva su nombre, lleva la fecha de nacimiento, un palito y solo faltará la fecha en la cual fallecerán. Entonces, cada vez estamos más cerca de la muerte. Nosotros tenemos que ver el tiempo como una cuestión que se está agotando. Alguna vez me pasó con mi hija que estábamos haciendo unas compras y me dice, es que mira, en otro lugar ha de estar más barato. Y le dije, mira Mariana, yo puedo hacer un préstamo de dinero, pero no puedo hacer un préstamo de tiempo. No tengo cómo endeudarme de tiempo. Y la cuestión es de que eso también lleva a de que el tiempo nos va a generar después lo que se llama la constricción del tiempo y puede ser lo que nosotros entendemos como prisas y retrasos. Entonces, si usted define de que el sábado en la tarde, porque usted ha trabajado toda la semana, ha estudiado toda la semana, quiere tener un tiempo de poder ver televisión, de dormir, de estar en casa, no puede usted decir que no va a hacer nada. Eso no existe. Bueno, yo voy a descansar porque yo quiero sentirme recuperado la semana siguiente. Pero si viene la mamá, la novia, esposa, cónyuge, conviviente y les dice, ¿qué tenés que hacer? Y ustedes dicen nada, pierden ustedes la libertad de decisión porque, bueno, entonces llévame a tal lugar. Pero si ustedes dicen, me voy a quedar viendo televisión o me voy a quedar durmiendo, también hay personas que no respetan la libertad y argumentan, acompáñame, no te quedes acostado, no seas haragán. Ustedes no deben de poner en decisión de otras personas el manejo de su tiempo. Entonces, ¿qué tenés que hacer en la tarde del sábado? Fíjate que tengo mi agenda, tengo que cumplir mi agenda. ¿Cómo cumplan ustedes su agenda? Es una decisión de ustedes. ¿Por qué hacemos las cosas? Esto es una de las cosas que son tremendamente importantes. El ser humano le tiene mucho miedo al rechazo. El ser humano busca siempre ser aceptado. Y esto tiene que ver con el pensamiento crítico porque una de las cosas que nosotros tenemos que desarrollar con el pensamiento crítico es la entereza intelectual, la firmeza intelectual, la humildad intelectual.
Se habla de que el pensamiento, cuando es mágico religioso, llega a ser un conocimiento arrogante o un pensamiento arrogante. ¿Por qué? Porque las personas buscan tener siempre la razón a partir de lo que ellos creen. No están respetando los condicionantes físicos de otras personas, porque si ustedes ven el qué, cómo, cuándo, el por qué, el para qué y el quién, son cuestiones en las cuales tienen que llegar a ser medibles. Nosotros escuchamos, ¿cuántas veces no hemos escuchado discursos encendidos que pueden llevar hasta las lágrimas a las personas altamente emotivas? Pero no lo pueden llevar a la práctica porque en la realidad, y eso existe mucho abordaje de eso, si usted quisiera cambiar un problema, el cambiar un problema no es una cuestión súbita ni de la noche a la mañana, lleva un proceso. Entonces, en el abordaje, por ejemplo, del marco lógico, que es el abordaje del método científico para proyectos, usted puede cambiar un problema hacia un objetivo, que es hacerlo un enunciado positivo, pero si todo le va bien, si usted trabaja con todos los recursos y las cosas que usted quiere hacer le salen bien, porque aún siguiendo el método científico y el uso de recursos, no todo puede cambiar de la noche a la mañana, y hay considerándose supuestos externos que no dependen de uno. En el mejor escenario usted va a cambiar una realidad en un 25 o 30%. Esa realidad va a ser una cuestión que va a ser temporal y puede ser que no sea mantenible, pero ya lo deja usted un poquito más adelante. Pongo un ejemplo y lo pongo siempre en los casos de medicina. Si hay una persona que tiene insuficiencia renal, tiene problemas de que no filtran sus riñones, de que se le sube el nivel de agua que retiene, no está depurando materiales tóxicos. Se le coloca diálisis, eso resuelve unos problemas, pero crea otros problemas, ¿sí? Porque hay que estarle cuidando la diálisis, le pueden dar infecciones, el día que ya no pueda llegar a tiempo para la diálisis, entra en complicaciones. Entonces muchas veces a estos pacientes se les hace un trasplante renal. Pero eso también resuelve unos problemas y crea otros problemas. Entonces vamos a ir sustituyendo la palabra problemas por desafíos u objetivos. Los desafíos son de las cosas que nosotros debemos de afrontar y lo que objetivo tenemos que ponerle una fecha para saber en cuánto tiempo lo podemos convertir en una meta. Porque ese es vuelvo a decir, el grave problema de muchas de nuestras instituciones, la parálisis por análisis. ¿Por qué? Hablamos y hablamos y hablamos. Hay libros extensos, hay propuestas encuadernadas en Arial 12, se entregó el libro de plan de gobierno, se entrega la propuesta y se cree en la propuesta, pero no se llega a la implementación. Les decía, el ser humano quiere evitar el rechazo y quiere la aceptación, y eso eran las cosas que yo hablaba sobre las características del pensamiento crítico, la entereza y la firmeza de pensamiento. Nosotros, claro que debemos de estar abiertos a poder escuchar otros argumentos, y si nosotros podemos hacer un razonamiento que nos pudiera funcionar la idea de otra persona, pues eso es lo que hablábamos en la sesión de negociación. Pero si ustedes ven la publicidad y todo el pensamiento aspiracional de ideas preformadas y prejuicios que nos da la sociedad y la mercadotecnia, nos hacen creer que el tener es más que el ser. Por ejemplo, si alguien dice, no vaya a ver el mundial de fútbol en una televisión que no sea de tantas pulgadas. Entonces, ese es algo que nosotros tenemos que llegar a ver. ¿Cuáles son nuestras necesidades reales? Y si las necesidades reales nosotros tenemos satisfechas estas. Lamentablemente nosotros vemos de que en nuestros países hay muchas necesidades básicas insatisfechas, pero aún a pesar de que se tiene el poco acceso a necesidades básicas y que no están adecuadas, muchas veces hay personas que se endeudan por comprar cosas que no necesitan. ¿Y por qué compran cosas que no necesitan? Realizan viajes. Yo tuve la oportunidad de escuchar una vez a una persona que le dije, mira, ¿y por qué no vamos a Tikal? Yo no voy a ir a ver piedras viejas. No entiendo a qué va la gente a ver ruinas. Bueno, está bien. Pero luego veo que esta persona hace un gran viaje para ir a las ruinas de Grecia. Entonces digo yo, bueno, invirtió más recursos, pero ¿qué es lo que en realidad buscaba? Buscaba la fotografía para poder compartir, para buscar ser aceptado.
Esto es una de las cosas de que a una persona que le gusta viajar y que entiende la oportunidad de crecimiento, le va a gustar viajar a cualquier lugar, va a tratarse de involucrar en la cuestión histórica, en la cuestión de comprender cómo era esa otra realidad y el tiempo en el que se vivió. Si nosotros comparáramos, por ejemplo, el cómo es la astronomía maya con la astronomía griega, o sea, la realidad en el cielo es la misma, son las mismas estrellas, pero lo que ustedes ven en el horóscopo griego de Capricornio, Virgo, Aries, Leo, las mismas constelaciones eran interpretadas por los mayas de forma diferente. Para ellos las Pléyades era una serpiente, ellos veían una tortuga, veían un comal en el cinturón de Orión. ¿Para qué hacemos las cosas? El por qué diríamos que es un razonamiento más que todo de fundamento hacia atrás. El para qué es qué vamos a hacer con lo que nosotros consigamos de resultado. Y eso yo se los digo muchas veces, vemos de que hay personas que se meten al gimnasio y cuando uno les pregunta, ¿y para qué te metes al gimnasio? Ah, tengo derecho. Sí, tenés derecho, indudablemente. Pero ¿para qué te metes al gimnasio? No, es que ya me compré tenis nuevos. Sí, eso no es el para qué. ¿Para qué te metes al gimnasio? Es que además de eso hay oferta. Sí, ustedes ven de que en los gimnasios son muy inteligentes. Ellos le cobran de una vez 6 meses porque saben que la gente no va a asistir los 6 meses. Entonces, ¿para qué vas al gimnasio? ¿Para qué haces tal actividad deportiva? Que a veces hasta arriesgan la vida en actividades deportivas, en maratones donde han fallecido al finalizar, por no haber estado preparados y utilizar el pensamiento crítico. ¿Para qué se hacen las cosas? En general, muchas veces las personas lo que buscan es la aceptación y no sentirse desplazados del grupo o no estar en la comidía de la novedad, que lamentablemente nosotros estamos viviendo en algo que se llama la sociedad del espectáculo. Yo he tenido personas cercanas que les gusta siempre tener una novedad. Claro, también he cuestionado a mi mamá cuando le digo, ¿y qué tal mamá? ¿Cómo estás? Aquí sin novedad. ¿A qué aburrido? Le digo, pues todos los días tendría que tener una novedad porque uno está consiguiendo los objetivos del objetivo final, que es el objetivo que uno tiene planteado en su vida. Pero tener una vida donde vamos a vivir el mismo día 10.000 veces realmente no nos va a poder llegar a tener una realización. Yo se los digo, yo he conocido muchas personas que han sido exitosas y muchas personas que han sido fracasadas y he aprendido mucho de ambos. Pero les puedo decir que la diferencia muy importante de las personas fracasadas es que están centradas en el pasado. Fíjese que yo lo pude haber hecho y no lo hice. Es que fíjese que yo por un poquito lograba tal cosa. Yo estuve a solo que me revisaran la tesis para graduarme. Mire, eso siempre lo tuve pendiente. Pero la cuestión es de que no llegan a tener la ejecución y el poder tener un nivel resolutivo. El para qué. Si nosotros analizamos lo que es nuestra misión y visión personal, qué recursos tenemos, qué queremos hacer, qué queremos alcanzar en la vida, para qué me quiero casar. Hasta para eso es una de las cosas importantes, de que yo quiero ser feliz con esa persona o que esa persona me haga feliz. Sí, primero tiene que asegurarse usted de que usted es feliz, de que usted alcanza sus objetivos y entonces usted va a encontrar una persona que va a estar afín a su estilo de vida, a su objetivo de vida y a la perspectiva de vida que tiene. Esto regreso yo a la cuestión de la aceptación. Muchas veces nosotros creemos, y lo sucede, de que a veces se cree de que tener una pareja que sea muy guapa, muy popular, es algo que va a generar realización o va a estar alineada a los intereses que nosotros estamos teniendo, ¿verdad? Y muchas veces nosotros vemos la pregunta que siempre dicen, yo no sé qué estaba pensando, evidentemente nadie lo sabe, ¿verdad? ¿Qué era lo que estaba pensando? No estaba pensando en la forma crítica. Nosotros podemos tener una visión de percepciones. Cuando la percepción, si ustedes ven en estas preguntas, no cabe la cuestión de bien y mal, de bonito o feo, sino que nosotros tenemos que buscar de que las cosas sean objetivas. Por supuesto que cada quien puede generar las decisiones a partir de su apreciación y sus preferencias, pero también si usted, el distinguido radioescucha, y yo vamos a una zapatería, vamos a escoger los zapatos que necesitamos, que nos acomodan y que nos gustan. Zapatos hay miles,
Eso del que yo escoja unos de mi talla y que son los que necesito, no hacen que todos los demás sean malos. Ah, yo me voy a llevar unos 35 porque pobrecito los zapatos 35 estaban tan bonitos. Sí, pero si no les quedan, no les acomodan y no los necesitan, ¿cuál va a ser el resultado de ponerse un zapato que sea varias tallas menor al que usted tiene? Piense usted en comprarse unos zapatos 3 tallas menor o 3 tallas superior. ¿Qué va a pasar con esto? De que va a estar sumamente incómodo y no va a poder funcionar como lo que usted tiene, o va a estarse tropezando porque son muy grandes, o va a estar usted que no puede ni caminar porque el tamaño del zapato no lo ayuda. Alguna vez hemos hecho nosotros la pregunta en algunos talleres es, si usted tuviera que calificar a su pareja, ¿qué punteo le daría a su pareja de cómo es su pareja? Y entonces siempre lo dejo en la pregunta abierta y nunca indago por el resultado, pero le digo, el resultado que usted tenga, ese es el que se merece. ¿Por qué? Porque si alguien le da, yo tengo una pareja de 0 a 10 de 4, mire, es porque usted se merece una pareja de 4. Pero ¿qué pasaría si una mujer, en mi caso, una mujer 10 quisiera estar con un hombre 10? Yo necesito ser un hombre que tenga características, cualidades, habilidades, conocimientos que representen el interés de ella. O sea, yo tengo que estar al nivel de características que puedan representar que la otra persona pueda tener esa misma realización. Aquí llego a la parte de las preguntas al final, el quién. Si algo se debe de hacer, depende de nosotros. Hay una frase por ahí que me encanta tanto que dice, si no somos nosotros, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y créanme ustedes de que eso después de mesas de diálogo, de protestas, de asambleas, cuando llegamos a la cuestión de compromisos, es poca la gente que llega. Es poca las cosas que decir, bueno, hablemos. Y toda la gente llega, levanta la voz, grita, llora, da discursos encendidos y todo. Bueno, hagamos una ruta crítica con objetivos, responsabilidades. Yo lo hago desde el punto de vista de mi trabajo de tarea, responsable y tiempo. Decime tú qué tarea te vas a asumir, en qué tiempo la vas a cumplir. Y eso definitivamente habla de responsabilidad. Una de las partes importantes de la responsabilidad es saber decir que no. Eso tiene que ver con la negociación, porque si yo ofrezco algo que no puedo cumplir, desde ya estoy agrediendo a la otra persona, porque eso genera una expectativa. Yo les decía de que no hay nada más valioso que cuando uno le hacen una pregunta, uno diga, si yo digo un sí, el sí es rápido y va con mi compromiso. A veces puedo tener un tiempo para decir, bueno, mira, en este momento no te puedo decidir, pero dame un día o 2 días y te doy mi respuesta definitiva. Es molesto incluso hasta cuando uno se le declara a una chica de decir, mire, ¿usted quiere ser mi novia? Sí o no. Esas son las opciones. Porque eso cuando le comienzan a responder a uno, mire, yo estoy confundida, no es usted, soy yo, deme más tiempo. Mira que hay un calendario, se lo regalo. O sea, el sí debiera ser una respuesta de algo que está esperando ella, porque ustedes no se le van a declarar a alguien el primer día, bueno, puede ser, pero no va a declarárselo usted a alguien que no hayan hecho ustedes un abordaje para generar, como diría Mario Benedetti en su poema de táctica y estrategia, una necesidad y una expectativa de la otra persona que pudiera ser satisfecha por ustedes. Entonces, el pensamiento crítico está cotidiano y eso es a lo que yo les quería decir acerca de la entereza, firmeza y humildad intelectual. ¿Qué pasa cuando nosotros no desarrollamos esto? Entonces llegamos a tener una cobardía intelectual, tenemos arrogancia intelectual, tenemos una ambigüedad intelectual. Y créanme ustedes que eso es algo que me cuesta mucho entender en muchas personas que yo encuentro poco coherentes. Yo respeto el pensamiento de todas las personas, pero admiro cuando las personas lo que piensan, lo que dicen y hacen es coherente y congruente. No podemos nosotros estar esperando cambios cuando nosotros no somos parte de ese cambio. Nosotros somos los primeros que tenemos que creer en la construcción de un futuro posible. Al final, esto es lo más importante que nosotros tenemos que ver. La mejor forma de conocer el futuro es construirlo uno, participar uno. El tratar de ver hacia el pasado casi siempre ve culpables y vamos a estarlo señalando siempre. Y otra cosa importante, no lo podemos resolver.
Mientras que si nosotros vemos el futuro, tratamos de ver cuál es el futuro posible, pues nos vamos a involucrar con todo para poder llegar a tener realización en los objetivos que son alcanzables. Esto me pasa a mí en la práctica profesional de terapia intensiva pediátrica. Si yo veo a un niño atropellado y yo empiezo así con el pensamiento, diríamos, mágico, religioso, social, comunitario, medio chismoso, ay, mire, es que ahí debieran poner túmulos, los choferes son unos groseros, van a excesiva velocidad. Eso es lo que uno escucha en la calle, los comentarios, diríamos, populares. Y sí, es que mire, la policía no hace nada, los pilotos son irresponsables, o sea, todo eso se hace. Pero cuando yo tengo una realidad, tengo que ver de un niño atropellado, tengo que ver cuáles son los objetivos que yo tengo que resolver desde los primeros 5 minutos, 15, una hora. E incluso ya tener un pensamiento hacia su rehabilitación y cómo va a regresar a tener una mejor vida. Nosotros, por ejemplo, tenemos la suerte del lugar donde trabajo en el intensivo de pediatría del Hospital General San Juan de Dios de que la sobrevida de los pacientes es bastante alta, de los pacientes con trauma de cráneo, a pesar de que la prevención sería más barata y de mayor impacto, que no los atropellaran, pero los niños que tienen accidentes de tránsito, el 85% de ellos regresa en menos de un mes a su escuela y se logran incorporar bien a su logro escolar. Hay niños que no logran recuperarse a la escuela porque tenemos nosotros de que todavía no están en edad escolar, ¿no? Hay niños que todavía no van a la escuela, pueden ser de 3, 4 años, o también o bebés. Pero también en el hospital hay una escuela. Entonces lo importante es de que si el niño está hospitalizado, tiene una fractura de fémur, no va a estar solamente viendo para el techo, sino que hay maestras avaladas por el Ministerio de Educación que le dan seguimiento al programa, luego se comunican con la escuela donde estaban y si ellas acreditan las competencias, pues el niño puede ganar de año. Entonces yo les digo, cuando nosotros tenemos el pensamiento crítico, vamos a buscar opciones que sean prácticas y que sean de soluciones, no tanto de estar viendo solamente los problemas. Y eso nos va a permitir en el conjunto de todo el equipo de trabajo poder buscar tener una mejor negociación porque nuestros objetivos van a ser más claros. El qué, cómo, cuándo, para qué y quién van a estar bien distribuidos, bien claros y eso nos va a permitir a todos trabajar de una forma integral. Entonces, de las cosas más importantes que quiero yo resaltar, la persona más importante que puede cambiar el país es usted. Pero esto es de involucrarse y lo más importante es de que uno tenga que saber cuál es el compromiso que uno tiene, qué es lo que puede uno aportar y el nivel más alto de liderazgo no es solamente brillar uno, sino brillar como equipo y hacer brillar a otros. Entonces vamos a tener nosotros la alineación de intereses porque eso es lo importante. Ningún interés, ninguna agenda es más importante una que la otra. Tenemos que tener una agenda personal, una agenda institucional y una agenda de país. Entonces, con esto yo quiero siempre agradecer a Radio Universidad la oportunidad de compartir con ustedes esta idea, segundo programa de 4, y estamos en comunicación. Les deseo excelente día. Gracias.